¿Qué dice? Ay, creo que no te... Ah, no, sí tengo agua. Increíble. Pues bueno, primero varias aclaraciones antes de este taller. Yo creo que ponderaciones es un tema difícil porque es un tema que requiere haber superado otros temas básicos en debate, ¿ok? Entonces, hoy un poco la idea no solamente es enseñarles a construir una ponderación, sino entender qué cosas o qué precondiciones deben de suceder en un buen caso para que su ponderación sea efectiva. ¿Qué otra cosa importante? Soy una persona como muy abierta, en cualquier momento pueden hacer dudas, pueden levantar la mano, pueden interrumpirme. Les voy a compartir al final mi correo por si quieren pedir más material, voy a estar totalmente dispuesta a podérselos compartir. Y bueno, también espero coincidir con ustedes en alguna ronda del Nacional de Guatemala, me daría mucho gusto poderles juzgar. Ahora, dicho eso, el contenido que vamos a ver hoy son, primero, errores comunes cuando las personas están intentando ponderar. Lo segundo, lo que implica sopesar y priorizar, que en últimas instancias es ponderar. Varias recomendaciones que yo creo pueden ser benéficas, sobre todo en términos de estrategia o de efectividad de las ponderaciones, cómo hacer estas ponderaciones, no solamente entendiendo cómo formularlas, sino a través de criterios y cómo hacer uso de esos criterios. Y en una última instancia vamos a ver como una ilustración o graficación de cómo se pueden utilizar los criterios de adjudicación que he mencionado. Para ello, obviamente, hay muchas personas a lo largo de mi trayectoria en debate de las cuales he aprendido enormemente, que me parecía un momento ideal y oportuno para hacer reconocimiento a ellas, entre ellas, pues, Jess, Lu, Mati, Diego, Juanita, Mau, y bueno, también vi otro taller de debate US para construir esta presentación. Dicho sea eso, si hay algo que no hemos mencionado y al final de todos modos sigue existiendo la duda, lo podemos mencionar. Por ejemplo, alguien decía que le costaba ponderar principios versus consecuencias. Sí está un poco pensado a lo largo del taller ver eso, pero si creen que hay algo en lo que podamos profundizar, les digo, para eso estoy. Y de hecho me gustaría que fuera un taller tanto como sea posible interactivo, ¿no? Si ustedes pueden prender sus cámaras, les invito a que prendan sus cámaras. Es siempre más ameno dar talleres o clases o demás cuando sabes que hay otra persona detrás de la pantalla. Y les voy a estar haciendo preguntas, ¿ok? Para que estén pendientes de las preguntas que yo esté formulando, ¿ok? Lo primero es, José Adrián, ¿tú qué entiendes por una ponderación? Hola, buenas tardes. La verdad es que no tengo conocimiento absoluto de este tema. Empecé hace muy poco tiempo en debate y la verdad no sé nada de temas así. Lo siento. Va, no te preocupes. O sea, yo creo que también eso me sirve para saber como desde qué punto partimos y así hacer la aclaración de qué es una ponderación y luego cuáles son los errores específicos cuando estamos ponderando, ¿ok? Em, Ahora, Luzma, ¿tú qué entiendes por ponderación? Si soy sincera, la verdad no tengo ni idea. Va, no se preocupen. A ver, hagamos un ejercicio. Quienes puedan y quieran, evidentemente esto es voluntario, prendan sus cámaras, ¿ok? Solo para saber que están poniendo atención, que estamos en el mismo canal y demás. Muchas gracias, Gal. Ahora eres el preferido de esta clase, junto con Alejo. Una ponderación, no, una ponderación básicamente es la manera en la cual nosotros le estamos explicando a la persona jueza de que algo tiene valor dentro de la ronda, ¿ok? Algo que yo le digo a mis estudiantes, y aquí está Ana y podrá dar fe de ello, es que para ganar un debate necesitamos persuadir. Y no necesitamos persuadir a nuestra baja, no necesitamos persuadir a nuestra bancada contraria, no necesitamos persuadir ni siquiera a nuestra dupla. Para ganar un debate, en última instancia, lo que tenemos que hacer es persuadir al panel de que nuestro equipo es ganador y que tenemos una estrategia clara con la cual buscamos ser victoriosos. Y para ello,
¿cómo persuadimos? Sesgando al panel. Es decir, nosotros cuando estamos construyendo una ponderación, lo que en realidad estamos haciendo es diciéndole al juez, esta es la manera en la cual tú tienes que juzgar este debate. Cuando te presenten el caso A y te presenten el caso B, tú como persona jueza tienes que utilizar este criterio de ponderación porque es el más efectivo para concluir que mi equipo, desde el caso A, está ganando o está siendo victorioso, ¿ok? Entonces, yo creo que los criterios de ponderación básicamente es la manera en la cual nosotros ponemos en una balanza al panel de personas juezas diciéndoles esto pesa más dentro de la ronda, es más relevante, afecta a más personas, el daño se sostiene más a lo largo del tiempo, etcétera. No es nada más y nada menos que dar criterios con los cuales nuestro equipo está intentando ganar dentro de la ronda, ¿ok? Y eso es distinto a argumentar, porque nosotros cuando argumentamos, probamos cosas, no necesariamente estamos probando que esas cosas son las más importantes dentro de este debate, ni tampoco estamos demostrando que esas cosas son ganadoras del debate, ¿no? Entonces, ponderar, en última instancia, es persuadir que estamos ganando el debate, que estamos ganando la comparativa del cruce, estamos ganando en bancada, estamos ganando nuestra directa. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es comparando, diciéndole al panel de personas juezas, a ti, nosotros te hemos traído un caso económico que tiene este tipo de impactos micro y macro. El otro equipo te ha traído un caso económico que tiene estos determinados impactos, también micro y macro. La manera en la cual tú tienes que resolver que nuestro impacto micro y macro es más importante que el otro es tal, y luego proceder a ponderar, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los errores comunes una vez que hemos entendido que la ponderación son criterios pues sí, son criterios con los cuales estamos evaluando la relevancia de nuestro material dentro del debate? Hay muchos errores comunes y la razón por la cual esta es la primera diapositiva es porque quiero que los interioricen, ¿ok? Para que esta semana o en los días en los que quieran previo al nacional digan, wow, sí es cierto, yo hago esto, pero ahora soy consciente de que lo hago y puedo atenderlo en estos días que les quedan. Lo primero es no probar lo que se intenta ponderar. Y aquí hay dos instancias. Ya sé que son argumentos muy poco probables, pero son muy relevantes. Sin embargo, tú cuando presentas algo que es poco probable, y no lo posicionas bien, pierde relevancia dentro de la ronda. Porque un impacto, tú como persona jueza no lo puedes acreditar. Es un impacto que está bloqueado, no le puedes dar crédito dentro de la deliberación si no se ha probado la veracidad de que eso vaya a suceder, ¿no? En ese sentido, tú como equipo debes de tener suficiente pericia para decir, miren, o en última instancia, aceptar que es poco probable y explicar que sigue siendo ese material muy relevante dentro de la ronda, o en otra instancia, probar que no solamente es probable, sino que además es relevante. ¿Cómo pruebas que algo es probable? Puedes hacer análisis de incentivos, de los actores, puedes, por ejemplo, explicar mecanismos que tienen que ver con sistémicos, disposicionales, etcétera, ¿no? La segunda instancia son argumentos muy probables, pero son poco relevantes, que es como, ok, has probado algo dentro de la ronda, pero eso no es claro porque es ganador, porque atiende la métrica, porque esa es la carga de la prueba más importante, porque es el punto de choque con el cual deberían de interactuar la mayoría de los equipos, etcétera, ¿no? Entonces, también en muchas ocasiones los equipos dicen, ay, es que cuando suben su retroalimentación, ¿no? A las personas juezas o cuando conversan con otros equipos es que yo sí probé que más personas vivían en mayor pobreza. Ok, tú pudiste haber probado eso, pero si no posicionaste la relevancia de eso, de por qué la desnutrición es extremadamente dañada para las personas, de qué efectos genera a largo plazo, de cómo eso genera, por ejemplo, cuestiones muy nocivas en términos de la salud, cómo les inserta en ciclos de pobreza, etcétera, no hay razón por la cual tú ganes ese debate. O sea, si no has de entrada posicionado que esos son los actores más importantes, que la intensidad de los daños se extiende a lo largo del tiempo, etcétera, ¿no? El segundo error común es pensar solamente desde criterios de ponderación, ¿no? Y esto yo creo que sucede mucho, tanto a los primeros, pero sobre todo a los segundos discursos, ¿no? A las personas que hacen el rol de vices o a las personas que hacen el rol de látigos, que es como básicamente se paran, dan su látigo, dan su vice y dicen, nosotros hemos ganado por un criterio de certeza y luego esperan la victoria. Ok,
Pero si ese criterio de certeza, tú solamente lo estás anunciando y no has probado porque algo no era certero antes en el debate y tú has brindado algo que ahora no solamente es suficiente, sino era necesario dentro del debate, tampoco vas a ganar, ¿no? Entonces, o por ejemplo, también sucede mucho con el criterio de vulnerabilidad. Se para un equipo y dice, nosotros ganamos por un criterio de vulnerabilidad, porque estamos atendiendo a las personas que viven en condiciones de mayor marginación. Entonces, si ese criterio solamente está firmado, no vas a ganar porque hay una estrategia que le antecede antes de ponderar y es tener un caso que sea coherente con esa ponderación, como por ejemplo, haber caracterizado a los actores vulnerables, qué tan vulnerables son, por qué no tienen alternativas, por qué el Estado tiene un deber moral hacia con ellos, por qué hay una necesidad de reparación, etcétera, ¿no? Porque si se fijan, para yo ponderar vulnerabilidad, previamente debí de haber caracterizado, debí de haber encuadrado, debí de, por ejemplo, haber tenido un análisis robusto y sobre todo debí de haber graficado con mucha claridad estos impactos, ¿no? Entonces, yo no puedo ponderar y decir, gano por un criterio de vulnerabilidad si en el tiempo de preparación no construí un caso en el cual sea claro cómo sucede esa vulnerabilidad, a quiénes afecta, de qué manera les afecta, etcétera, ¿no? Y también yo creo que es importante hacer uso de los puntos de información y yo no digo que necesariamente los puntos de información los usen para ponderar, porque en muchas ocasiones la ponderación requiere mucha más explicación, como les he mencionado, pero sí pueden hacerlos uso de los puntos de información en términos de estrategia. Por ejemplo, si yo sé que mi caso está intentando apelar a proteger a más personas, bueno, yo adelanto un punto de información. Panel, lo más importante cuando ustedes juzguen este debate es reconocer dónde, dónde más personas están protegidas, porque es arbitrario solamente elegir proteger unas cuantas cuando el Estado tiene el deber y la obligación de proteger a la mayor cantidad de personas posibles por un tema de, pues, cuestiones contractuales, derechos humanos, etcétera, ¿no? Lo que ustedes quieran. Entonces, yo siempre debo de saber cómo posicionar la relevancia de mi caso dentro de la ronda, ¿no? Y a través de todos los insumos que tengo. ¿Qué insumos tengo? El tiempo de preparación, la lectura y el buen tracking del debate. Los puntos de información, la comunicación con mi dupla sobre qué extensión vamos a correr y cómo vamos a ponderarla frente a cámaras altas. En mi látigo, volverlo a recordar, decirle a mi extensión, necesito que digas este impacto para yo compararlo de esta manera, ¿no? Entonces, ponderar no solamente es yo pararme como segunda y decir, estas son las ponderaciones, tengan listos sus plumas para anotarlas, sino evidentemente hacer un trabajo continuo, ¿no? Que tiene muchos pasos previos. El tercer error común es enunciar criterios sin explicar por qué son verdaderos, sin caracterizaciones o haber probado dichos argumentos. Por ejemplo, el criterio de irreversibilidad, ¿saben? Si yo entro y digo como es importante no construir un gasoducto porque los impactos son irreversibles a largo plazo, ¿no? Um, o una termoeléctrica, ¿no? No hay que construir una termoeléctrica porque los impactos medioambientales son básicamente irreversibles a lo largo del tiempo. Pero si yo no explico por qué esos impactos son irreversibles, la persona jueza no tiene razones para asumir que realmente son irreversibles. Y sobre todo, aquí no es solamente qué tanto les acredita o no la persona jueza durante el tiempo de deliberación lo que ustedes han probado el caso, sino su estrategia a la victoria nunca debe de tener pasos faltantes. Si yo, por ejemplo, hago lo que les he mencionado sobre la termoeléctrica y que son irreversibles, les estoy dejando todo el camino libre a oposición para que digan los impactos no son irreversibles, de hecho, sí son mitigables a lo largo del tiempo. Es decir, una termoeléctrica puede que en un momento inicial sí genere como un gran daño medioambiental, sobre todo en el periodo de su construcción, pero solamente es un costo medioambiental que se asume a lo largo al inicio de la obra, ¿no? Al inicio de la construcción. Después puedes generar un periodo de reforestación, ver la manera en la cual estás mitigando el daño, ver cómo, por ejemplo, tienes políticas de adaptación al cambio climático, etcétera, ¿no? Es decir, si yo no he probado que es irreversible algo, le estoy dejando el camino libre
No solamente para que el panel no compre mi ponderación, sino para que el equipo muestre que además no es irreversible. Y la última falla tiene que ver con fallar con involucrarse con el debate para. Yo una aclaración. Intento usar la mayor cantidad de términos en español porque creo que el circuito abusa del inglés. Pero en algunas ocasiones, si es que ustedes están más acostumbrados a los términos anglo, haré referencia a ellos, solo que sepan que, ajá, involucramiento, me refiero a engagement, ¿ok? Y bueno, ¿cómo podemos aumentar nuestro involucramiento o el engagement o cómo las personas fallan ante ello? Lo primero es que no desbloquean puntos muertos en el debate, que ahí esta es como una manera fácil de extender, ¿no? Que tiene que ver con, miren, cámara alta ha aprobado A, cámara B ha aprobado B. En este sentido, ustedes no tienen manera en la cual evalúen que algo es más importante que otras cosas. Mi extensión consiste en C y mi extensión sobre todo rompe con ese punto muerto y resuelve las dudas que tiene cámara B sobre mi cámara A, y esta es una manera en la cual estoy extendiendo porque estoy resolviendo esa duda dentro del debate, ¿no? O lo segundo también es extender por análisis. ¿Qué es una extensión por análisis? Son extensiones que no son novedosas en términos de las premisas siguen siendo similares, intentan mantener a los mismos actores, probablemente son argumentos que llevan a impactos parecidos, pero yo debo de ser muy fina encontrando qué es en lo que mi alta ha fallado y ponderándolo. Si yo no pondero bien, ¿a qué conclusión vaya el panel? Que en mi caso es derivativo, que son premisas similares, que ya estaba lo suficientemente probado por mi cámara alta y que yo no tengo construcción exclusiva que me puedan acreditar, ¿no? Entonces ahí yo debo de ser muy clara de, ok, estoy intentando probar algo similar, pero la manera en la cual lo estoy ponderando tiene que ver con la calidad de mi argumentación, con sí probar certeza, con sí probar mayor probabilidad, valga la redundancia, etcétera. O incluso si tu alta, por ejemplo, prueba el argumento, pero no lo está impactando, ok, decirles, mire, nosotros lo vamos a impactar y esto se pondrá frente a Cámara Alta de Gobierno, porque Alta de Gobierno les ha explicado que las comunidades indígenas van a tener, como que se van a ver amenazadas en sus propios territorios. No les explica qué tanto. Lo que hace mi extensión dentro de este debate es explicarles con claridad y con certeza cómo las comunidades indígenas ven amenazadas su cultura, ven amenazada su supervivencia. Nuestros impactos demuestran con mayor claridad la intensidad de los daños, etcétera, ¿no? Entonces, ahí no solamente es tomé la premisa de mi alta, sino estoy demostrando contenido y estoy extendido porque el análisis de relevancia de por qué eso importa dentro de la ronda solamente es acreditable a Cámara Baja de Gobierno, ¿ok? Si hay algo, bueno, antes de continuar, ¿hay alguna duda? Ok, yo asumiré que nunca hay dudas, a menos que ustedes digan lo contrario, ¿ok? Y así vamos a ir continuando ronda por ronda. A ver, hagamos una pregunta. A ver, es que no me acuerdo. Ok. Bueno, les iré haciendo preguntas a lo largo de esta presentación. ¿Qué implica sopesar y priorizar? Sopesar y priorizar es ponderar, ¿ok? Son sinónimos para términos de este taller. Lo primero es que sopesar, y en ese sentido es como evaluar, lo que estamos haciendo es evaluando que hay distintas alternativas dentro del debate y sobre todo mostrando la relevancia a las personas juezas de nuestro contenido, ¿no? Entonces, no solamente nos estamos comparando, sino también estamos respondiendo a otras cámaras diciendo, hay mucho material en la ronda. O sea, ustedes pueden acreditar incluso que hagan que sí lo ha aprobado toda mi bancada contraria, que lo que se ha comprometido a aprobar lo ha demostrado. Eso no significa que sea más relevante que nuestro contenido, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es aumentar el estándar de persuasión. No lo había mencionado antes, pero también, bueno, creo que después sí les digo como por qué ponderar es bueno o no, pero bueno, si no, lo explicaré ahora. También yo creo que algo importante en relación a por qué ustedes deberían de aprender a ponderar tiene que ver con dos cosas principales. Lo primero es, creo que en nuestro circuito hay un mal hábito a que la mayoría de las maneras en las cuales intentamos responder frente a otros equipos, es decir, intentar contender con ellos, tiene que ver con probabilidad, refutando que algo no es probable. Es decir, la mayoría de los debatientes en nuestro circuito estamos acostumbrados a decir,
Eso no es probable, lo nuestro sí es probable, por lo tanto nosotros deberíamos de ganar la ronda, ¿no? Eso no es necesariamente malo, sin embargo, en debates altamente competitivos o si ustedes llegan a una second room o una top room de un torneo virtual, se van a dar cuenta que esas respuestas son poco persuasivas. Uno, porque los equipos generalmente la capacidad de blindaje, análisis y mecanización que tienen es lo suficientemente alta que lo que ustedes van a hacer cuando intenten refutar por probabilidad va a ser perder tiempo, ¿no? Y cuando aprenden a ponderar, tienen otra manera de responder y contender contra los equipos, que es decir, con independencia de que tú hayas probado que eso es certero, lo nuestro es más importante dentro de la ronda. Entonces no dependemos de que tú hayas subanalizado, no dependemos de que tu mecanización haya sido débil, dependemos de que eso no es más importante que nuestro material. Entonces yo creo que eso les hace persuasivos, uno, en cuestión de contender con la bancada contraria y en segundo lugar, también como manera en la cual podrían extender en cámaras bajas. Ahora, eh, ¿qué implica esto dentro de una ronda? Bueno, desde el tiempo de preparación, ustedes deberían de detectar qué es lo más importante dentro de la ronda. Y ahí, evidentemente, cuando nosotros generalmente construimos en un tiempo de preparación, como saben, solo tenemos 15 minutos y generalmente pensamos, wow, bueno, métrica, encuadre, argumentos y listo, ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero hay más cosas que nosotros deberíamos de pensar en el tiempo de preparación. Por ejemplo, las ponderaciones deberían de pensarlas desde el tiempo de preparación, porque así las dialogan con sus duplas y saben cómo introducirlas dentro del debate en puntos de información, en el reencuadre que tengan que hacer, si es que cámaras altas se salen por algo que no habían anticipado, etcétera, ¿no? Pero la manera en la cual pueden detectar la importancia de algo entre la ronda es cuatro vías, ¿no? La primera es lo que la emoción indica. A veces la emoción pone palabras cruciales, hay un fraseo particular, hay un tipo de emoción que les indica, por ejemplo, hay emociones que dicen como, esta casa prefiere política A versus política B para atender la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, ahí la emoción ya les está diciendo explícitamente qué requiere de ustedes. La carga de la prueba es demostrar cuál política es mejor para atender la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes caracterizar cómo se ve una buena política de salud mental. Bueno, que las personas puedan tener mejor inteligencia emocional, que puedan tener buena comunicación asertiva, que si tienen algún tipo de trastorno, ideación suicida, depresión, etcétera, puedan encontrar herramientas emocionales y acompañamiento psicológico si lo requieren. ¿Qué implica? Lidiar con episodios depresivos, maníacos, etcétera, de la mejor manera sin generarte daño a ti ni generar daño a las personas que te importan, ¿no? Entonces ahí yo debo de explicar no solamente que la política funciona, sino que es la que funciona de manera más efectiva, más intensa, por más tiempo, etcétera, dentro de lo de que la emoción ha indicado. Lo segundo es también a través de actores, ¿no? Es decir, si estuviéramos en un debate en el cual habláramos de salud mental, hay muchos actores como las instituciones de salud pública, las instituciones de salud privada, las víctimas de, bueno, no quiero decir víctimas, personas con enfermedades mentales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay con claridad a distintos actores que se ven involucrados en esto, ¿no? Lo tercero tiene que ver con un problema. Hay muchos debates en los cuales es claro que hay un problema y tú debes demostrar que tu modelo o tu contramodelo es la manera en la cual se resuelve ese problema. Y lo último es lo que los equipos decidan. ¿Por qué lo que los equipos decidan? Como ustedes saben, hay un apartado del manual de CEMUDE que se llama Evaluación de Encuadres Competitivos. Y lo que dice el manual es nosotros como personas juezas deberíamos de evaluar que un equipo ha ganado la ronda según el encuadre de aquello que los equipos han concedido explícitamente que es verdadero e importante, ¿no? Si, por ejemplo, yo fuera un debate en el cual habláramos de eh, esta casa lamenta el amor romántico y ambos equipos coinciden que la métrica más importante es donde las mujeres hubieran obtenido mayor felicidad. Yo debo de juzgarlo conforme a lo que ellas me han dicho, que es donde las mujeres se encuentran mejor protegidas, ¿no? Incluso si yo como jueza en fuera de debate pienso que ese debate debería ser sobre
cómo la industria del amor romántico ha comercializado una idea tan pura y noble como el amor, ¿no? Etcétera. Porque las personas juezas no juzgamos a partir de las visiones que tenemos personales, ni mucho menos, sino asumimos postura de votante promedio informado que está dispuesto a ser persuadido, pero sobre todo que está abierto a ser convencido por lo que los equipos les digan, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ustedes encuadren bien siempre sus debates. Y bueno, lo último es brindar razones de por qué importa que algo suceda o que deje de suceder. Porque si se fijan, cuando nosotros estamos comparando, no solamente es, esto va a suceder, sino también estamos diciendo, hay un costo de oportunidad y si esto deja de suceder, o sea, es dañino, hay un perjuicio exclusivo dentro del equipo contrario, demás, ¿no? Pero ambas cosas, que algo suceda o que algo deje de suceder, yo debo demostrar la relevancia para que me lleve a mí a la victoria del equipo, para que ya no solamente el juez diga, wow, hay perjuicios, o si el Estado no despenaliza las drogas, va a haber mucha criminalización, sino yo decirle, la manera en la cual debes de juzgar este debate es pensar en las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, quienes no han tenido alternativas, bla, 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 ¿no? Entonces yo debo de convencer que he ganado porque le he dado un criterio con el cual juzgue. Ahora, ¿cuáles son recomendaciones? Lo primero es que en el tiempo de preparación siempre deben de recordar la comparativa. Yo también soy una persona que recuerda mucho esto al equipo que entreno, que saluden a Ana. Ana es mi orgullosa estudiante, futuro del debate escolar mexicano. Y siempre le digo, ¿no? Como a ella y a sus compañeros, que un debate no solamente es como el chocolate es mejor que las papas, sino en razón de qué estamos comparando, o sea, como qué es más fit, qué nos genera como más carbohidratos, qué nos hace más felices, qué nos da más satisfacción comer, etcétera, ¿no? Es decir, un debate nunca sucede en aislado. Incluso si el debate fuera como esta casa apoya el poliamor como el modelo, esta casa apoya el poliamor como modelo relacional, yo sí o sí lo tengo que comparar. ¿Con qué? Con el status quo, ¿no? Es decir, el poliamor es mejor en razón de qué, de lo que existe, ¿no? Que sería la monogamia. Y yo tendría que ahí a recurrir a decir, bueno, porque el poliamor es mejor en la medida en la cual, en comparativa, tiene menos ideas de posesión de las personas. Promueve una idea del amor con mayor libertad, donde reconoce que el amor es infinito, que es un bien ilimitado, etcétera, ¿no? Entonces, yo no puedo decir solamente como, wow, todas las personas deberíamos de ser poliamorosas y viva el mes del orgullo, sino porque es tan bueno y porque hay algo mejor que lo que estás comparando, ¿no? Lo segundo tiene que ver con las métricas, es decir, ustedes en su tiempo de preparación probablemente digan, la métrica para este debate va a ser donde obtenemos mayor seguridad para las personas, ¿no? ¿Ok? Esa métrica hay que construirla bien para que entonces cuando yo pondere diga, miren, el criterio de ponderación, o sea, no necesariamente tiene que decirlo así, pero un poco la intuición es explicar cómo la seguridad solamente es alcanzable a través de un criterio que tú has dado, ¿no? Es decir, tú ya analizaste y aprobaste tu argumento, ahí podrías, por ejemplo, posicionarlo diciendo que atiende mejor manera la métrica por un tema de certeza, por el nivel de mecanización que has dado, por la intensidad, porque no solamente la gente, no solamente es que la gente ahora ya no viva tantos delitos, sino es que ahora mejora su percepción de seguridad, ahora se siente más confiada, es decir, a nivel cualitativo, los cambios que estás generando en ellos son de mucha mayor intensidad, ¿no? Y también deberían de poder dialogar las ponderaciones en el tiempo de preparación. Les digo para estar en el canal de cómo es que aspiran ustedes a ganar en un debate. Lo segundo es organizar el debate en categorías, ¿no? Y esto no es una recomendación como muy efusiva de que, wow, si no lo hacen jamás van a poder ponderar, sino porque creo que a veces es más fácil saber cómo hacerlo, más allá de que esto sirva directamente para la ponderación. Por ejemplo, si la moción es una moción política, generalmente las mociones políticas se basan en un problema y por lo tanto una solución. Es decir, la cara de la prueba es demostrar que esa es la solución más idónea, ¿no? Por ejemplo, si la moción es
Esta casa implementaría un sistema nacional de cuidados. Bueno, ahí yo tengo que primero encuadrar que hay un problema, explicar cómo los cuidados, el hecho de que sean feminizados, de que no sean remunerados, de que haya muchas personas que necesitan ser cuidadas como personas adultas mayores, como infantes, como personas con discapacidad, etcétera, es un problema real para el Estado y luego yo ahí debo de brindar la solución. Es decir, cómo el Sistema Nacional de Cuidados atiende a ese problema existente que ya he encuadrado e ilustrado previamente, ¿no? Pero también lo pueden organizar un debate a través de categorías, ¿no? Como si algo es justificable tanto por principios, por moralidad o también por beneficios y perjuicios, ¿no? Siempre hay que también, en última instancia, ver el debate de forma sistémica. Es decir, no solamente veo mi bancada para saber cómo diferenciarme, sino veo quién va ganando en altas, quién va, o sea, incluso si soy baja de oposición, cómo está configurándose ese triángulo, quién va ganando, por cuánto margen, cómo debo de disputar yo esas comparativas para ganarlas, etcétera, ¿no? Siempre ver cómo se está moviendo. Si ustedes, esto no lo dije, pero si ustedes no tienen una buena lectura del debate, no van a poder ponderar de forma efectiva. ¿Por qué? Porque para yo ponderar bien, debo de acreditar de una forma muy leal, muy honesta, muy transparente qué han probado los otros equipos, con qué calidad lo han probado y cómo eso no es importante frente a lo que ha probado mi equipo, ¿no? En muchas ocasiones las bajas intentan decir, ay, es que por un criterio de certeza nosotros nos ponderamos frente a cámara alta. Pero si la persona jueza también ha tenido la capacidad de ver ese debate, y anotar con claridad ese debate. Y ella puede percibir que tú no le ganas a tu alta porque tu alta sí ha probado las cosas de forma suficiente y no había ningún impacto bloqueado, no vas a ganar. Incluso si hubiese una ponderación, porque tú no tuviste un reconocimiento en tu estrategia de que esas cosas sí se habían probado previamente. Ahora, vamos a hacer un ejercicio si quieren, como un poco para que puedan activarse, ¿ok? Voy a mandar una moción y vamos a elegir a 2 personas voluntarias. Levanten la mano, 2 personas voluntarias. José, ok, ¿y quién más? José y Ana Jensi. Increíble. Va. Les voy a dejar a cada uno, o sea, que me digan cómo ponderarían. José, tú vas a ser gobierno y Ana Yendi, tú vas a ser oposición, ¿ok? La moción es, esta casa prefiere la vida de un chimpancé promedio a la vida de un ser humano promedio. No hay tiempo de preparación, claramente, solamente me interesa conocer sus ideas. Esta casa, ¿verdad? Esta casa, la mandé en el chat, prefiere la vida de un chimpancé promedio a la vida de un ser humano promedio. José, tú eres gobierno, Ana Yendi, tú eres oposición. En el momento en el cual deseen iniciar, prendan sus cámaras, porque siempre agarro de víctimas a quienes tienen su cámara apagada. Va, sí, ahorita lo prendo, dame un segundo. ¿De una vez cómo empiezo a hablar o cómo? Sí, cuéntanos, ¿qué harías y cómo ponderarías? Más bien, ¿qué intentarías probar desde gobiernos y cómo lo intentarías ponderar dentro de la ronda? Ya. Ok, o sea, creo que, o sea, la emoción está chistosa, pero creo que lo que yo diría es de que o sea, hay como ciertas obligaciones o ciertos como costos psicológicos que solamente los seres humanos tenemos, ¿verdad? Que un chimpancé no tendría. Piensa en cómo un chimpancé probablemente no siente, no sé, estrés porque tiene que porque tiene que ir a trabajar, porque tiene que como conformar a cierta religión o a ciertos valores impuestos por la sociedad.
creo la forma en que lo ponderaría es como, o sea, como que probablemente la simplicidad, o sea, la simplicidad en la vida es lo más importante porque, no sé, significa que encuentra, o sea, es más fácil encontrar como, o sea, satisfacer como un propósito, ¿verdad? O tener como un propósito en la vida y cumplirlo, ¿verdad? Es que los seres humanos se complican demasiado y es muy difícil realmente llegar a ser un ser humano como feliz. Va, muchas gracias, José. Entiendo, o sea, tu caso se basa en hay menos costes psicológicos. Para ser humano debes de cumplir con muchas expectativas. Es mejor ser un chimpancé porque el umbral como de satisfacción es más bajo, ¿no? ¿Cómo ponderarías eso en un debate? Ya, o sea, lo que yo diría es que intuitivamente lo más importante dentro del debate es en qué mundo es más probable de que seas feliz, ¿verdad? Intuitivamente porque sí, intuitivamente porque, o sea, güey, es moción de actor, ¿no? Ah, no, no es moción de actor. Esta casa prefiere, perdón, es que era... Sí, sí, sí. Bueno, eso realmente no hace como tanta diferencia. Es como, probablemente el valor, o sea, las cosas no tienen un valor intrínseco, sino que el valor al que tú le das. Entonces es mejor darle un valor como a las cosas que son más fáciles de obtener, ¿verdad? Va, muchas gracias, José. A ver, voy a dejar de compartir pantalla para que ahora escuchemos a Ana Jensi. Muchas gracias, José. No te dije, pero muchas gracias por participar en el ejercicio. Ah, Ana Jensi. Hola. Pues yo creo que un ser humano promedio posee una gran capacidad moral y una gran capacidad racional, en el cual pues un chimpancé como tal tendría problemas en como, sí, o sea, puede adaptarse poco a poco, pero siento que el ser humano puede mejorar, o sea, realmente aunque se estrese, como le dijo el compañero, siento que encontramos soluciones, la manera en que el ser humano puede habitar, puede desarrollarse a sí mismo. En lugar de un chimpancé, creo que sería más complicado. Siento la manera de que el ser humano podría em, mejorar los sistemas tanto de justicia, de medicina, de otras áreas, que un chimpancé creo que sería difícil. Si lo basamos, pues bueno, a una realidad más espacial, tal vez sí se podría, si realmente, si lo viéramos así, un chimpancé aprende más del ser humano adaptándose así. Entonces, el ser humano es como la realidad, la base fundamental de toda generación y en la cual pues se puede, se puede como, ¿cómo le puedo decir? Ah, de una manera más, no sé, se puede sentirse más valioso que pues, un chimpancé. No sé, nunca he, bueno, visto una emoción así. No se preocupen, ¿no? O sea, esta emoción es chistosa y ese propósito tenía dentro de este taller. También creo que no está siendo grabado este taller, así que sientan libertad de hacer el ridículo. Yo también lo haré junto a ustedes y no hay ningún problema, ¿ok? Yo voy a asumir la posición de viceprimer ministro de gobierno y voy a intentar ponderar el caso. ¿Qué voy a hacer? No voy a negar nada de lo que han mencionado, en este caso oposición, y voy a decirles cómo se vería una ponderación en este sentido. Lo que menciona Nayen sí es cierto, es decir, desde Cámara Alta de Gobierno vamos a reconocer que como ser humano tienes mayor posibilidad de aprender, tienes mayor posibilidad de cambiar los sistemas de justicia, educativos, etcétera. Esta no es la manera en la cual deben de juzgar esta ronda porque esos beneficios no tienen valor, es decir, en el escenario de oposición, si bien accedes a todos estos beneficios,
también acceso a una angustia existencial que ya les ha probado mi primer ministro. Es decir, mi primer ministro lo que les mencionó es cómo cuando eres humano tienes una conciencia y esa conciencia, por mucha moralidad que sea, se ve como un castigo dentro de la humanidad, ¿no? Porque todo el tiempo estás siendo vigilado por el exterior, pero además todo el tiempo hay una autoconciencia que te impide, que te limita, que te regula, que nunca te permite ser verdaderamente libres. Lo que yo voy a explicar en ese sentido es que estos perjuicios, incluso si hay grandes beneficios como nos ha mencionado Ana Jensi, no son más importantes que los perjuicios dentro de la ronda, porque reconozcan que nunca sentir que eres suficiente es algo que te va a acompañar toda la vida. Es decir, no es algo a corto plazo, no es solamente la crisis de los 20 años, no es solamente la ruptura amorosa que vas a tener que transitar, es todos los días convivir con la idea del dolor cuando tus padres fallezcan, es convivir con, por ejemplo, la idea de que probablemente las personas que amas no te aman de vuelta, es todos los días sentir que no estás alcanzando un nivel de satisfacción profesional. Este tipo de angustia es certera dentro del lado de oposición porque viene de distintas fuentes, viene desde la fuente educativa, viene del aspecto socioeconómico, viene desde las presiones en las cuales eres una juventud en el sur global. Es decir, no importa incluso si tienes la posibilidad de aprender por todas estas razones que ya les he mencionado. La tristeza es algo exclusivo y este es el impacto que más deben de ponderar cuando evalúen la ronda. La capacidad de sentir culpa, angustia, tristeza, dolor, etcétera, es exclusiva del escenario de oposición. Ese es el impacto más negativo dentro de la ronda, porque nuestro escenario sí no aprendemos, realmente no desarrollamos un nivel de moralidad, probablemente no alcanzamos a hacer los mejores descubrimientos como chimpancés, pero no importa. ¿Por qué? Porque el hecho de necesitar alcanzarlos es solamente una fabricación artificial que se hace desde el lado de oposición para sentir que estás cumpliendo algo. Es decir, la idea de que tú debes de ser alguien en la vida es una imposición desde el escenario de oposición. En nuestro escenario, como chimpancé despojado de la conciencia, lo único que necesitas es sobrevivir y alimentarte. Y en las condiciones actuales hay bastantes razones para poder creer que no importa si eres un chimpancé solitario, que no importa, por ejemplo, si eres alguien que nunca va a alcanzar como beneficios entre la ronda, tu nivel de sufrimiento es lo más certero dentro de este debate y eso debería ser el criterio con el cual ustedes juzguen la ronda, donde este ser vivo sufre menos y es en el escenario con certeza desde la proposición, bueno, desde el gobierno, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué hice? Dos cosas. La primera es comparar impactos. Si se fijan, yo intenté adjudicarle oposición que había perjuicios que son exclusivos de ser humano. Es decir, es un perjuicio exclusivo, es vivir sufrimiento, vivir tristeza, transitar el dolor, etcétera, porque son sensaciones humanas, porque depende de tu moralidad, de la concepción de que algo es bueno y algo es malo para ti. Y después de graficar esos impactos y decir que eran perjuicios exclusivos, lo que hice es decir, entonces la manera para juzgar este debate más justa sería el sufrimiento. Donde hay menos sufrimiento, con certeza, es el criterio para evaluar la ronda desde Ay, perdón, es que estoy viciada con Wordscos y luego quiero decir proposición, pero bueno, gobierno gana esta ronda, ¿no? Y si se fijan, para ello yo no tuve ni siquiera que refutar a Ana Jensi, porque lo que dice Ana Jensi es verdad. Cuando eres humano puedes aprender, puedes amar, puedes generar cambios en el sistema. Eso puede ser verdad y también puede ser sumamente infeliz. Entonces, ¿yo qué debería de hacer? Contender, no que esas cosas existen, sino que hay cosas peores y que yo tengo algo y mi impacto es bajito. O sea, en este ejemplo hipotético, el umbral para ganar desde proposición con una buena ponderación es muy bajito. Ni siquiera es decir que el chimpancé va a ser el mejor alimentado del zoológico. Ni siquiera es decir que el chimpancé va a poder desarrollar como cierto tipo de inteligencia. No, que va a sufrir menos y ya. Eso es suficiente posicionándolo viendo dentro de la ronda, ¿ok? Ahora, continuemos con... Vamos a ir haciendo ejercicios. Me interesa que esta clase sea divertida. Si no cumplo ese propósito, estaré altamente decepcionada de mí misma, claramente. Adelante, Adriana. Sí, yo tengo una pregunta. En este caso, tú como baja de gobierno, si no estoy mal, sí, ¿verdad? Tú no contradijiste a tu alta de No, gobierno. en este ejemplo, yo era viceprimer ministra. Ah, ok. Bueno, pues independientemente de eso, ¿tú crees que es conveniente contradecir a los de nuestra alta o es mejor acoplarnos? ¿Qué es más estratégico a la hora de hacer el debate? Depende, ¿acoplarte a qué? A sus argumentos. Ok, yo creo que depende de muchas cosas. Primero, en el tiempo de preparación, si ustedes son bajas, deberían de tener una suficiente
lluvia de ideas como para poder tener distintas líneas de extensión y saber qué despriorizan y cómo las posicionan, ¿no? Porque si tú eres cámara baja y cámara alta, prueba 2 de las 3 análisis que tú intentabas probar, tienes 2 alternativas. O intentas extender por análisis, pero solamente es si tienes claridad de que ellos no han probado bien o qué les faltaba impactar dentro de la ronda. O lo segundo es ver cómo esa tercera línea de análisis que no la han quemado, tú la posicionas dentro de ese debate, ¿no? O sea, el rol principal de un extensionista debería de ser anunciar, es decir, ser explícito dentro de sus primeros minutos de cuál va a ser la estrategia con la cual están intentando ganar desde bajas, ¿no? Y yo, más allá de contradecir, creo que siempre hay que intentar involucrarnos. O sea, involucrándonos cómo. Yo puedo involucrarme con mi alta diciendo que su contenido es verdadero y no es importante. Eso no es un acuchillamiento, porque yo lo que estoy diciendo es, mi cámara alta ha probado algo. Eso no es lo más importante dentro del debate. Lo que sí va a ser lo más importante dentro de este debate es mi extensión y puedo ahí desencuadrar algo, puedo reencuadrar algo, puedo introducir un nuevo actor y como posicionar porque es el más importante dentro de la ronda, etcétera. Lo que sí no le recomiendo es que nunca no respondan a su alta. Es decir, siempre hay que responder porque su caso no es probable y en ese sentido vamos a llenar los huecos lógicos y ganar por esa vía. Siempre hay que decir que a lo mejor sí probaron y probaron cosas buenas y sus impactos son buenos, pero no son los impactos más exclusivos de la ronda y tu extensión va a jugar ese rol estratégico entre el debate o así. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Adelante, Alejo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una duda particular respecto de la métrica. Siento que es una de las cosas que más me ha costado como comprender del todo, teniendo en cuenta que como la visión clásica dice mucho de que son las cámaras altas las que definen la métrica, pero luego ya como la pregunta viene como del lado del juez, ¿cómo es ese juego, no? Porque a veces no es tan así, sino que también es que tanto uno puede mismo proponer otra métrica y digamos, es más una cuestión de qué tanto logras probarla. Entonces, es más una pregunta de cómo miran los jueces, digamos, esa métrica y, digamos, si esa línea clásica de que son las altas las que las proponen y hay que seguirlas, o, digamos, incluso pueden ser 4 métricas y es más una cuestión de que quién la prueba mejor, digamos. No, te voy a dar la reacción de cuando en un debate hay 4 métricas distintas. Los jueces están así de, deme 38 balazos, por favor. A ver, eso es algo cómico, ¿ok? Este debate es cómico, para nada es nada personal. Cuando hay muchas métricas en un debate, sobre todo es demostración de que hay muy poco engagement, o sea, de que hay equipos que no están dispuestos a involucrarse y siempre hay que intentar ganar en las métricas que están postulando los equipos. Evidentemente, si hay una métrica irrelevante y no justificada, ¿cuál es tu deber? Tu deber no es no responder, tu deber es decir por qué es irrelevante y no está aprobada y cómo hay una métrica mejor con la cual el juez debería de juzgar el debate, ¿no? Pero respecto a la primera duda sobre qué hacer cuando somos bajas y altas han postulado una métrica distinta, yo la primera recomendación que te daría es, si por ejemplo tú estás en una moción sobre el Estado debe implementar alguna política, ¿no? Y tus altas solamente están hablando de cuáles son los impactos económicos de esto y tu extensión depende fuertemente de probar cómo hay mayor protección de grupos vulnerables. Lo que deberías de hacer en ese sentido, o sea, tanto desde los primeros discursos en altas o desde los vices de altas, es introducir un punto de información y va a ser muy importante, o sea, se los juro, no hay manera más fácil bueno, no quiero decir como que es sumamente fácil, ¿no? Pero la manera más fácil de ganar un debate sí es persuadiendo a la persona juez, o sea, tú tienes que darle constantes recordatorios a la persona jueza de, mira, tú estás equivocada, o sea, hacerle un gaslighting, asumir que eres ese ex malvado que le está intentando convencer de otras cosas que no son, ¿ok? Entonces tú tienes que decirle al panel, altas te están intentando demostrar que hay impactos económicos a lo largo de esta medida. Esta no debe de ser la manera en la cual tú juzgues este debate, sino de qué manera están siendo protegidos los actores más vulnerables de este debate. ¿Por qué?
y luego ya o sea, en un punto de información tienes 15 segundos máximo, entonces no hay mucho que puedas desarrollar, ¿no? Pero ya, o sea, introduces un punto de información e introduces la métrica, ¿no? O puedes intentar anunciar tu caso. La idea de anunciar tu caso, yo creo que muchos equipos tienen miedo a revelar su extensión, pero eso es malo porque reduce la capacidad a la inversa, de que cámaras altas se involucren contigo. Porque si yo le digo a cámara, no sé, asumiendo que Ana es mi cruce, ¿no? Entonces ella es alta oposición, yo soy baja de gobierno. Si yo le digo a Ana como, oye, este debate no es sobre economía, Ana, este debate es sobre todo profundamente donde hay menos violencia para las comunidades vulnerables, ¿qué va a tener que hacer Ana? Responderme. Y cuando Ana me responda, ella se está involucrando con mi caso. Ella se está introduciendo al punto de choque que yo he mencionado como relevante dentro de la ronda, ¿no? Si Ana dice como, a ver, es que esto no es tan importante o esto no es tan probable y como que no lo responde también, no importa, porque cuando yo introduzca mi extensión, yo puedo decir, la razón por la cual le hacía el punto de información a Ana es que no tenemos tanta certeza de las cosas económicas que vayan a pasar, ¿no? Porque dependen de cierto tipo de la percepción que tengan distintos inversores sobre el mercado, de qué cosas suceden a través de la dinámica de inflación, de qué tanto el gobierno está tomando buenas decisiones en cuanto a política fiscal y monetaria, que son cosas que exceden este debate. Si se fijan, que algo suceda o deje de suceder a nivel económico es muy especulativo. Entonces yo lo que hago en ese sentido, lo que estoy haciendo es despriorizar la métrica de economía dentro del panel y ya después lo que voy a intentar hacer es posicionar mi métrica y decir, la manera en la cual ustedes tienen que juzgar este debate es, primero, preguntándose qué tanto afecta esto la calidad de vida de las personas, sobre todo de las personas más vulnerables. Lo que va a intentar probar nuestra extensión es que estas personas, las más vulnerables, van a estar expuestas a menos violencia a partir de esta política, porque a diferencia de los cambios económicos que dependen de muchas cosas, la violencia de estas comunidades sí se vería significativamente disminuida si tenemos más policías, menos patrullas, otro sistema que sea más pacífico, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo no solamente le quito relevancia al primero y respondo, sino también estoy posicionando el mío, pero sí diría que es si quieres traer una nueva métrica, es totalmente válido, es legítimo, el manual lo permite, pero sí tiene, o sea, igual como muchas cosas en debate, no es que estén permitidas o no, es que hay que ser muy estratégicos haciéndolas, o sea, porque debate es un ejercicio de venta, o sea, tú tienes que venderle a la persona jueza cómo debe de juzgar y evaluar el contenido que tú les estás dando dentro de tu discurso, ¿no? No sé, Alejo, si eso resolvió tu duda. Sí, gracias. Sobre todo el inicio de la reflexión de cómo lo va pensando los jueces. Gracias. Súper. O sea, y creo que no les dije al inicio de este taller, lo iba a decir, pero se me olvidó. O sea, este taller yo sé que probablemente, aquí ¿cuántas juezas hay? No sé si puedan levantar la mano. Manuel, María, Rodrigo, Rosa, increíble. Ya pueden bajar la mano, muchas gracias. La mayoría de este taller son debatientes, lo cual no creo que sea malo. De hecho, creo que es positivo que sepan cómo ponderar, sobre todo porque aunque todos lo hacemos naturalmente cuando estamos debatiendo, no hay tanto material en español sobre cómo hacerlo que sea muy específico, ¿no? Pero también que sepan que este taller es para las personas juezas, o sea, también es una aproximación a que ustedes sepan cómo deben de valorar contenido que les están dando equipos dentro de la ronda, ¿ok? Entonces, ¿cómo ponderar? Hay, primero, un recordatorio. Hay un manual que ustedes saben, que es el Manual de Personas Juezas y Debatientes de CEMUDE Ecuador, que establece varios criterios con los cuales tú tendrías que juzgar este debate, ¿no? Lo primero es los equipos que acuerdan de forma explícita como verdadero e importante, que en este caso sería, por ejemplo, a Alejo que preguntaba, cuando una métrica es la misma en las 4 cámaras porque todos han dicho explícitamente que están consintiendo y sus casos se adhieren a esa métrica, ¿no? La segunda es cuando los equipos acuerdan algo de forma implícita como verdadero importante. Es decir, nadie ha dicho específicamente, wow, la métrica desde alta de oposición es esta. Sin embargo, las premisas están intentando demostrar el mismo impacto o atender al mismo actor o situarse en el mismo marco temporal, etcétera. Y tú sabes que entonces están intentando atender a la misma métrica, aun si es de forma implícita. Y lo tercero
Estos criterios se usan por descarte, es decir, tú siempre tendrías que ver usar el primero que han decidido como verdadero importante los equipos, y si eso no sucede, luego ir como verdadero importante de forma implícita, y si esos dos primeros no suceden, ir con el tercero, que es lo que se ha probado de forma suficiente como verdadero importante. Si hay un caso como el que mencionaba Alejo, en el cual hay 4 equipos con 4 métricas distintas. Bueno, siempre hay 4 equipos, ¿no? Porque es BP. Pero hay 4 métricas distintas. ¿Qué deberías tú como persona jueza ver quién ha probado mejor que su métrica es la más como verdadera e importante, ¿no? Y a partir de ello, evaluar la ronda. En último escenario, y este es como de última ratio de jamás debería de suceder y jamás deberían de permitirlo, está relacionado a eh, un votante promedio informado, ¿no? Es decir, que, que asumiría una persona, estudiante universitaria, que tiene acceso a cierta información, ve los periódicos con regularidad, pero que no es especializada en nada, que algo es verdadero importante, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las formas de ponderar? Lo primero es evaluar impactos y probabilidades, ¿no? Cuando tú evalúas impactos y probabilidades, puedes, entrada, graficar el delta, decir, por ejemplo, en ambos escenarios es verdad que las personas están seguras, pero evalúen. En nuestro escenario no solamente están seguras, tienen más confianza en sí mismas, se sienten más libres para salir a la calle, como constantemente tienen mejores vínculos comunitarios, etcétera, versus solamente estar seguras porque el Estado tiene un gran nivel de vigilancia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero también otra forma de evaluar impactos, es decir, más allá de graficar ese delta, tiene que ver con que hay a veces impactos que son más intensos o hay impactos que son exclusivos, tanto beneficios exclusivos como perjuicios exclusivos que son atribuibles a la bancada contraria. También lo pueden hacer evaluando probabilidades, ¿no? Diciendo que es más probable y menos probable dentro de la ronda. Lo segundo es llevar la discusión a términos de principios, ¿no? Y decir, los impactos y las probabilidades no son lo que más importa dentro de este debate. Lo que deberían de explicar entonces es cómo hay un principio que debería de ser preservado porque hay un bien moral en él, ¿no? Entonces, yo creo que esto es más complejo, pero voy a intentar que lo veamos a lo largo del taller. En tercer lugar, también tendríamos que poder ganar en la métrica de la contraparte, incluso si no es la métrica con la cual estábamos pensando ganar, simple y sencillamente para quitarles a los otros equipos sus caminos a la victoria, ¿no? Es decir, estabas intentando ganar con A, yo estaba intentando ganar con B, pero no importa, bloqueo y obstruyo A para que sepa el juez que incluso ahí tú estás perdiendo. Lo cuarto es con precedencia lógica de los argumentos, ¿no? A veces em, un equipo está intentando probar que A lleva a B, pero no ha probado de forma eficiente A, y hay algo que antecede a A para que sea probable, y si pruebas la precedencia lógica, por lo tanto, los impactos serían acreditables a ti también. Lo siguiente es encuadrado o desencuadrar un argumento. Es decir, como hay este argumento, sin embargo, necesita estar encuadrado para que ustedes le den relevancia dentro de la ronda. Y lo último es romper un punto muerto en el debate, ¿no? Que es lo que les decía que esto suelen hacer algunas personas en el circuito cuando son bajas. Decir, hay un punto muerto en el debate, nuestra extensión va a ser esto, y así se pondera nuestra cámara frente al resto de comparativas. Ahora, vamos a hacer un segundo ejercicio. Sirve que yo me doy 2 minutos para hacer algo y les voy a mandar otra moción, ¿ok? Quiero que ahora van a ver otras 2 personas que pueden ser voluntarias. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Ay, no escuché, ¿qué dijiste? Se le abrió su micrófono, creo yo. Ok. Bueno, elegiremos víctimas. Adriana y Giancarlo, ¿están ahí? Hola, sí, aquí estoy. Va. Les voy a dar 2 minutos para que piensen. Adriano, tú vas a hacer gobierno y Giancarlo, tú vas a hacer oposición, ¿ok? Ok, Va. Les he mandado una moción. Tienen 1 o 2 minutos, lo que tardo en ir por agua y regreso. La moción está en el chat. ok.
Va, continuemos. Adriana, te escuchamos. Hola Adriana, ¿nos escuchas? Hola, sí, una disculpa si no tengo la cámara encendida, pero es que estoy cargando mi teléfono. No te apures, te escuchamos. Muy bien. Ok. Mi casa defenderá la siguiente moción. Frente a los desastres climáticos, esta casa priorizaría la tecnología adaptativa sobre la tecnología que revierte el daño ambiental. Mi casa cree que ante una crisis climática que ya está ocurriendo, nuestra prioridad debe ser proteger vidas humanas de manera inmediata y eficaz. Como primer argumento, tengo que la tecnología adaptativa ofrece resultados rápidos, mientras que otros proyectos como la reforestación o la recuperación de ríos pueden tardar años o incluso décadas en mostrar efectos significativos, como es en este caso el lago de Atitlán, que lo están tratando de recuperar. Amatitlán, perdón. Herramientas como filtros de agua, purificadores de aire, sistemas de alerta temprana, protectores solares, pueden salvar vidas desde el momento en que se usan. Pero cuando la comunidad enfrenta la contaminación, sequías, incendios, estos no pueden esperar años para recibir ayuda. Como segundo argumento, puse que la adaptación permite proteger a las poblaciones más vulnerables. Millones de personas ya están sufriendo los efectos del cambio climático. Las tecnologías adaptativas ayudan a reducir enfermedades, mejorar el acceso al agua potable, disminuir riesgos asociados con los problemas climáticos extremos. Nuestro deber moral es responder a las necesidades urgentes de quienes están siendo afectadas hoy en día. Además, la tecnología adaptativa suele ser más predecible y medible. Podemos evaluar más o menos cuántas personas reciben agua limpia gracias a un filtro o cuántas enfermedades respiratorias se reducen mediante purificadores de aire. Pero en cambio, en muchos proyectos de restauración ambiental, estos dependen de factores naturales y los resultados ciertamente pueden ser tardíos o inciertos. Esta casa afirma que la restauración ambiental no es que sea inútil, pero se reconoce su importancia a largo plazo. Sin embargo, cuando los recursos son limitados y debemos establecer prioridades, consideramos que primero debemos garantizar la supervivencia, la salud y la seguridad de las personas que enfrentan los cambios climáticos en el presente, o sea, en el status quo. Por esta razón, esta casa sostiene firmemente que frente a los desastres climáticos es más responsable, más efectivo priorizar la tecnología adaptativa sobre la tecnología destinada a revertir el daño ambiental. Por esta razón, la Casa de Gobierno se lleva totalmente el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por ese ejemplo. Vamos con Giancarlo. No tienen que ser discursos completos, o sea, nada más es un ejemplo. Pueden ser sólidas, ¿verdad? Sí. Porque yo no preparé un gran caso, pero sí tengo aquí el caso. No, sí, o sea, sí puedes participar, solamente brevemente. Va. Acerca de esta moción, lo que estaba pensando mucho era sobre cómo es que básicamente la Casa de Proposición nos está diciendo sobre cómo es que hay una urgencia sobre el cambio climático que muchas personas lo están viviendo hoy. Pero verdaderamente no hay un cambio climático, no hay un cambio climático tan grave que implique literalmente aplicar el contexto de urgencia, digamos. Literalmente, hoy no vemos como una gran cantidad de desastres naturales, no vemos una gran cantidad, como por así decirlo, de urgencia, ¿verdad? O sea, ahorita las personas no se están muriendo por el cambio climático en sí, pero sí está desarrollándose de forma paulatina. Entonces, por decirte esto, panel, básicamente lo que yo estoy intentando decirte y te quiero ponderar la eficacia sobre la urgencia. Básicamente, cuando nosotros tenemos estas como
estas soluciones que dan más a largo plazo, que son las tecnologías que revierten el daño ambiental, lo que estamos asegurando es por lo menos por lo menos asegurar un poquito que no hayan crisis tan serias a futuro. O sea, pongámonos a pensar como en proyectos de purificación de ríos y lagos y reforestación. Básicamente, la reforestación, te lo voy a explicar así simple y sencillamente, los árboles, por ejemplo, proporcionan oxígeno, proporcionan vida a los animales, literalmente dan vida. La purificación de ríos y lagos puede ayudar a que la gente en áreas rurales pueda tener agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, puede que sean beneficios que sean a largo plazo, pero no estamos en un contexto que sea de suma urgencia o que literalmente necesitamos una solución rapidísima. Básicamente intentaban ponderar sobre cómo es que teníamos resultados inciertos y a largo plazo, pero verdaderamente, pan. O sea, cuando nosotros tenemos estos como proyectos que son tan grandes, literalmente lo que hacemos es como concretar el futuro, como concretar el futuro. No tenemos una solución rápida que solo va a funcionar a corto plazo, porque eso es muy importante. O sea, el caso de proposición funciona casi enteramente a corto plazo. No puedes solo usar bloqueador mientras el sol literalmente está empezando a volverse más caliente o mientras se está calentando más la tierra. Mientras tú tienes estas mejoras como ya más a futuro, tú ya ves como por lo menos ahí que estás solucionando algo. Entonces estás evitando más como una crisis del futuro. Ese es mi caso, no lo mecanicé muy bien, pero... No, no se preocupen. O sea, la verdad yo agradezco mucho que participen. La idea es que pues también esto pueda ser dinámico, yo les pueda dar retroalimentación y demás. Aquí, más allá de ponderar en este momento y yo poner en ese rol de ponderar, quisiera hacer un ejercicio con ustedes de diagnóstico sobre los casos que acaban de presentar, que no se preocupen, no tuvieron los 15 minutos de prep time, no son discursos de 7 minutos, así que no se preocupen sobre la calidad en la cual fueron desarrollados. Yo creo que aquí el principal problema, si se fijan, es que es un debate paralelo, porque Cámara Alta de Gobierno dice necesitamos, debido a la contaminación y el cambio climático, generar acciones a corto plazo para que la gente pueda vivir mejor, sobre todo porque el largo plazo es incertero y porque no sabemos qué tan efectivo vaya a ser. Y luego alta oposición dice, no, es que en realidad no son cosas tan urgentes a corto plazo, sí podemos hacer mejores cosas a largo plazo. ¿Qué creo que es el problema? Uno es que no hay mecanización suficiente ni ilustración, por lo tanto impactos, de cómo se va a dar esto, ¿no? Es decir, faltan más ejemplos más allá de medir la calidad del agua, poder saber a cuántas personas les está suministrando, como la idea de cómo podría beneficiar a comunidades rurales o no. Yo creo que eso hay que ser lo suficientemente claros de cómo sucede a través de priorizar una cosa u otra, pero sobre todo porque el costo de oportunidad es claro, ¿no? Si se fijan en todo debate, siempre para intentar ponderar, primero debemos de reconocer en la comparativa qué gano yo y qué estoy perdiendo. Cuando yo estoy invirtiendo en proyectos o en tecnología que sobre todo está intentando adaptarse al cambio climático, son medidas menos ambiciosas y más moderadas. Es decir, ya no es que yo estoy intentando boicotear a la industria extractiva desde la minería o desde el fracking, sino que yo digo, ah, bueno, pues está bien, eso va a suceder, entonces yo me debo de adaptar, ¿no? Debo de generar protector solar que cada vez permita mayor radiación, que haga que tenga menos probabilidad de tener cáncer de piel porque sé que voy a tener, solo disminuyo las probabilidades, etcétera, versus proyectos que son ambiciosos que buscan revertir ese tipo de daño ambiental, ¿no? Entonces, ahí también hay algo implícito en esto que ambos han mencionado y es la temporalidad. Si se fijan, la disyuntiva es, ¿qué preferimos? ¿A corto plazo hacer cosas para adaptarnos o a largo plazo hacer cosas para revertirnos? El criterio más intuitivo es ponderar por temporalidad, ¿no? Es decir, pero no hay que anunciar ese criterio como ya les había mencionado antes, sino hay que ponderarlo, explicarlo porque debe de ser el criterio con el cual la persona jueza resuelva esta comparativa, ¿no? Adelante, Adriana. Por ejemplo, en este caso que yo sea baja de gobierno, ¿verdad? Yo mencioné esto de a corto plazo. Entonces, como baja de gobierno, debería extenderme más de por qué es importante que pues la solución sea a corto plazo. No sé si entendí bien, ¿no? Sí,
Porque ahí ya lo que haría tu extensión es explicar por qué es necesario atender las cosas a corto plazo, porque no podemos esperarnos. Y ahí yo podría decir como, miren, los proyectos que buscan revertir el cambio climático probablemente tarden mucho en su diseño, implementación y en el gasto también que requieren, y por lo tanto lo que tenemos certeza es que no vamos a ver su efectividad hasta después de 20 o 30 años, ¿no? Es decir, son proyectos extremadamente ambiciosos como hemos mencionado. ¿Por qué les debería de importar a ustedes el corto plazo? Mi extensión va a demostrarlo. Bueno, porque en el corto plazo ya hay personas que constantemente han tenido mayor exposición no sé, cáncer debido a las condiciones medioambientales a las cuales estamos expuestas, a nivel debido a cuestiones solares, cuestiones de alimentación, entre muchas otras cosas, porque ya el cambio climático ha generado la extinción de especies masivas. Y ahí no solamente yo podría ponderar diciendo el corto plazo importa, sino yo también podría decir, y además hay un criterio de reversibilidad, es decir, en la medida en la cual aumentan todos los daños del cambio climático, como el hecho de que se estén derritiendo los glaciares, como que haya, por ejemplo, refugiados climáticos que están siendo expulsados de sus países, como el hecho de que año con año aumente la temperatura del sol, es un criterio urgente, porque si no, o estas personas van a disminuir su calidad de vida, pero además los daños se están generando, no hay manera de yo poder controlar la situación a largo plazo, ¿saben? O sea, si un animal se extingue, si un ecosistema o un hábitat muere, no importa qué tanta tecnología le intentas meter, ya no vas a poder volver a un momento como estaba antes, porque ese daño ya fue irreversible. No hay manera de contenerlo a largo plazo. Entonces, sí, es una manera cool de pensar una extensión. Ahora, vamos a ver los criterios de ponderación. Ay, a ver, ¿cuántos me faltan? Es que quiero ver qué tantos ejercicios. Ah, bueno. Criterios de ponderación. Hay dos maneras en las cuales podemos intentar ponderar nuestro material dentro del debate. El primero es por resultado, y la mayor ponderación o la más intuitiva es la por cantidad, es decir, quién está beneficiando a más personas. Alguien podría decir, es que yo estoy beneficiando a 100 personas versus otro equipo solamente beneficia a una persona. Deberían de elegir que yo he salvado más vidas y por lo tanto esta decisión que maximiza el bienestar y minimiza el sufrimiento debería de ser la que gane la ronda, ¿no? Lo segundo, que ahí no está marcado con negritas, pero lo voy a marcar de una vez porque si no, mi mente me va a decir que he fallado y no voy a dejar de ver el error hasta que acabe. Listo. El segundo criterio es la intensidad, ¿no? Que es básicamente qué tanta magnitud tiene un impacto o qué tan grande es dicho impacto. Por ejemplo, no es lo mismo si se fijan darle a una mujer víctima de violencia acceso a salud mental, a darle, o sea, a darle terapias de salud mental con psicólogos profesionales, a darle órdenes de protección para que su agresor no pueda verla. ¿Por qué? Porque hay una intensidad del impacto distinta. Una cosa es que tú puedas ir a terapia y que cuando salgas de terapia de todos modos tengas trauma, como vivas con constante nerviosismo y ansiedad de no saber si la persona que te violenta te va a amenazar en cualquier otra cosa, versus hay otro impacto que es más intenso, que es saber que en todo momento la policía te está vigilando y que tu agresor no se puede acercar a ti, que si se acerca hacia ti lo van a monitorar las autoridades, que ahí tiene que estar restringido a quién sabe cuántos metros, que si no lo va a proceder la autoridad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que yo tengo que comparar es qué impacto tiene mayor capacidad, tiene mayor delta, es decir, altera de mejor manera el bienestar o el malestar de un determinado actor. El tercer criterio es la reversibilidad. Lo que voy a hacer es terminar un poco de las presentaciones y luego les explico cómo ponderar uno u otro y así sucesivamente. El tercero es la reversibilidad o irreversibilidad, que básicamente es si un efecto puede deshacerse. Por ejemplo, si pensamos en la moción tipiquísima de la despenalización de las drogas, alguien podría decir, es que no hay que despenalizar las drogas porque cuando se despenalicen pueden haber conflictos de que no todas las empresas quieran transicionar al mercado formal y en ese sentido pueden haber disputas por las plazas y las organizaciones criminales y lo que ustedes quieran, ¿no? Es decir,
oposición puede mostrar eso y demostrar a lo mejor de forma muy eficiente que a lo mejor el inicio del proceso de despenalización de las drogas va a ser muy violento y van a haber muchas víctimas y no todos van a tener el incentivo a aliarse con el gobierno. ¿Qué puedo hacer yo? Decir, ok, eso va a suceder, pero no es un impacto irreversible. Es bastante probable que con el paso de los años, cuando las empresas o las organizaciones criminales vean al Estado como un actor confiable, vean que pueden obtener beneficios mutuos, como por ejemplo, no sé, incentivos fiscales al inicio de los años si cooperan, cómo el Estado no les va a perseguir criminalmente, cómo puede generar cierto tipo de acuerdos de paz en el proceso de regulación, van a haber incentivos para que para que las organizaciones criminales tengan la voluntad de hacerlo, ¿no? ¿Qué demuestra esto dentro de la ronda? Que el efecto sí va a suceder, pero se va a deshacer en el largo plazo. Es decir, no va a ser un efecto permanente. ¿Qué otro ejemplo les pongo? ¿Qué preferirían ustedes? Ustedes como persona o comunidad en pobreza, tener un programa de útiles y de comedores comunitarios, es decir, tanto el Estado les va a dar útiles a sus hijos año con año, como les va a dar un programa de alimentación, o tener un sistema de agua potable, o sea, como alcantarillado, red de agua, etcétera. Cualquiera puede responder. Tener un sistema de agua potable, ¿Por qué? porque el hidratarse, bañarse, etcétera, es más vital que los útiles. Tal vez porque los útiles los podemos conseguir de alguna otra manera, aunque sí comprendo que tenga cierto nivel de dificultad, porque estamos hablando de personas que no tienen unos ingresos magnos, pero sin embargo podemos también pensar cómo es que pues el agua potable, los sistemas de drenaje no los sacamos de cualquier lado. Sí, y además de eso, que eso es una buena ponderación, porque implícitamente dice, solo el Estado tiene la oportunidad de hacerlo, deberían de acceder a ello, porque el mercado no lo puede proveer, o en la mayoría de países de Latinoamérica no lo provee en privados. Pero además la otra ponderación es la irreversibilidad, ¿no? Es decir, cuando a mí me ponen un sistema de drenaje y de agua potable, yo tengo acceso permanente a agua. Es decir, ya no dependo de pipas, ya no dependo de tandeo, ya no dependo de que alguien de mi familia vaya a sacar agua del pozo, etcétera, sino que es algo irreversible porque es algo con lo cual voy a contar con ello toda la vida. Hay muy pocas probabilidades de que el Estado un solo día me desplace y decida quitar la tubería, quitar el drenaje, etcétera. Eso es probable que no suceda, ¿no? Entonces, los beneficios son irreversibles dentro de la ronda, ¿ok? Y además también podríamos ponderar bajo intensidad, decir, bueno, es que la intensidad comparen unas cosas. Algo es que tú estés alimentada y que tú puedas ir a la escuela, pero otra muy distinta es que tú puedas estar sana, que tú puedas, por ejemplo, tener acceso a agua potable que te pone menos expuesta a sufrir enfermedades renales, con la cual puedes lavar tus alimentos, con la cual puedes bañarte, con la cual, por ejemplo, puedes bajarle al baño, etcétera, ¿no? Es decir, la cantidad de beneficios que te da el agua potable no te la da una mochila y un desayuno, ¿no? Es decir, la intensidad del beneficio, de nuevo, es mayor porque mejora de forma más sustantiva tu calidad de vida. El cuarto ejemplo es un marco temporal, que es básicamente tanto a corto o a largo plazo, tanto como la escalabilidad. En este ejemplo que yo les ponía sobre qué priorizar, la adaptación al cambio climático o el combate al cambio climático, si así lo queremos ver. Para priorizar el corto plazo, lo que tienen que hacer es encuadrar que hay una situación de urgencia, ¿ok? Que hay algo que debe de ser atendido en el corto plazo porque no se pueden contener sus efectos a largo plazo, ¿no? Y en ese momento decir que las acciones a corto plazo son prioridad. Versus en el largo plazo lo que pueden decir es que el problema no es tan grande y que además sí puede ser contenido, atendido o mitigado de ciertas maneras en el status quo. Y en ese sentido, el largo plazo genera beneficios que son tanto mayores o más grandes. Y luego aquí también hay una cuestión de escalabilidad, ¿no? Que es cuando algo básicamente se va incrementando conforme el paso del tiempo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el narcotráfico en
México, es algo que ha ido escalando con claridad las últimas décadas, ¿no? Es decir, al inicio de este siglo sí había bandas criminales, pero el hecho de que no hubieran buenas instituciones de administración de justicia, buenas instituciones de seguridad policial, el hecho de que existiera un ambiente que favoreciera la corrupción y además la presencia territorial de estos actores en zonas rurales y en zonas urbanas, tanto para el lavado de dinero como actividades delincuenciales, ¿qué generó? Que el efecto escalara, ¿no? Y que escalara de una forma muy, muy grande. Entonces ahí es explicar cómo hay algo que lo único que puede hacer inevitablemente es crecer. El siguiente criterio es el criterio de vulnerabilidad o de deberes especiales. Y ahí lo que nosotros tendríamos que hacer es explicar qué actor es más importante según sus necesidades o situación inicial. Por ejemplo, eh, porque son dos criterios, tanto el de vulnerabilidad como el de deber especial. Ahí es muy importante que, repito, desde el encuadre y desde la caracterización, ustedes estén explicando cómo es el actor. Por ejemplo, ¿qué actores no tienen alternativa? Si estamos hablando de una moción de cuidados, de por qué deberíamos de implementar un sistema de cuidados, yo les puedo decir, a ver, es que piensen en las personas con discapacidad, en las personas adultas mayores, en los infantes. Ellos no tienen alternativa. Son personas con movilidad limitada que dependen del cuidado que les pueden proveer terceros. Es decir, un niño, un bebé de 4 meses, 2 años, 3 años, no se puede alimentar a sí mismo. Depende de que alguien le esté cuidando, le esté cambiando el pañal, le esté alimentando. Una persona adulta mayor no en el momento que desee puede ir a la farmacia, porque si está en silla de ruedas, depende de nuevo que otras personas les cuiden y eso es lo que hace a esa persona estar vulnerable. A una persona con discapacidad, si tiene, por ejemplo, cierto tipo de barrera en su lenguaje, depende de nuevo de una persona monitoria que pueda detectar esas necesidades y intentar buscar aliviar el sufrimiento de esta persona, ¿no? Entonces, ahí yo debo, a través de distintas vías, explicar por qué esta persona es vulnerable, porque no tiene más alternativas, porque parte desde una situación inicial más desfavorable, ¿no? Por ejemplo, yo les podría decir, bueno, yo soy, o sea, como no sé, soy mujer y soy pobre y probablemente esas dos condiciones hacen que me ponga en una posición desventajosa para mi desarrollo personal, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de ser pobre ya limita el acceso que tengo a conocer más del mundo, ¿no? Porque no puedo pagarme tantos viajes, porque no puedo pagarme actividades extracurriculares, porque no puedo aprender distintos idiomas, pero porque además, porque mi contexto familiar, algo que prioriza no es la excelencia académica, sino probablemente la supervivencia económica familiar, ¿no? Entonces, ahí yo les puedo decir, es que no es lo mismo cómo me comparo yo, Britney Alcántara, debatiente mexicana, con lo que podría comparar un debatiente anglosajón, que todo el tiempo lo han estimulado para que valore las actividades extracurriculares, que ha tenido una sociedad que le paga todos los viajes, que ha tenido una familia que valora el capital cultural como algo importante a desarrollar, como alguien que ha accedido a un nivel de mayor bagaje por el acceso que tiene a idiomas, etcétera, ¿no? Pero además que probablemente es hombre y que el hecho de ser hombre le haga que tener menor pobreza de tiempo porque no debe de estar preocupado en lavar, cocinar, planchar, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo digo, la situación inicial de nosotros es distinta, yo parto de mayor desventaja, por lo tanto, esa vulnerabilidad debería hacer que tengan una atención especial conmigo, ¿no? O alguna acción afirmativa, etcétera, ¿no? Pero esto sucede con muchos actores. Yo creo que a veces lo más intuitivo es hablar de lo que malamente denominan como minorías, que es como este grupo de mujeres, niños, personas adultas mayores, etcétera. Pero la verdad es que hay muchas maneras en las cuales tú puedes graficar que un actor es vulnerable. O sea, víctimas de conflicto, puedes graficar como personas vulnerables, también a quienes tienen menor acceso, por ejemplo, a medios de comunicación para posicionar sus demandas, etcétera, ¿no? Eh, el último criterio es por la responsabilidad que tiene el actor que ejecuta la acción. ¿Quién creen que ustedes tienen la obligación de garantizar el agua potable? El Estado. O sea, el mercado te puede vender, si se fijan en este ejemplo que hicimos de la tubería y el sistema de drenaje y así, ¿quién tiene más responsabilidad de hacer una de esas dos cosas?
sin duda el Estado tiene mayor responsabilidad en proveerte a ti de agua potable que el que la tendría de darte alimentación o educación, porque en la mayoría de países del mundo estas dos cosas son cosas que se pueden obtener mediante el mercado. Tú puedes comprar alimentos que sean más asequibles, puedes cocinar en tu casa, puedes ser autosustentable en ello, o puedes buscar también educación que cumpla con los intereses familiares, educación católica, educación privada de alto rendimiento, educación pública, si así lo deseas y que sea laica, etcétera. Pero tienes alternativas para poder acceder a ambas vías. Donde no tienes alternativas es cuando la responsabilidad recae en un solamente actor que debe de ejecutar ese tipo de acción. El segundo gran bloque de la calidad del argumento está relacionada a 5 cosas. La primera es el mecanismo, que básicamente un mecanismo, a ver, explícanos, José Adrián, ¿qué es un mecanismo? No sé si ya había seleccionado a José Adrián para algo, pero si no, David, tú explícanos. Un mecanismo son las bases que prueban un argumento. O sea, entendemos como mecanismo todas aquellas razones, explicaciones, evidencia que intentan demostrar que un argumento es verídico o probable dentro de la ronda, ¿no? Que los impactos van a suceder. Entonces, también puedes ponderar diciendo que tu caso tiene mayor certeza, ¿no? Es más verídico dentro de la ronda, ¿no? Porque tú sí has probado los incentivos del actor y las capacidades para hacerlo, porque tu mecanismo, por ejemplo, no es coyuntural, sino es sistémico. Es decir, tú no estás intentando probar que Trump es un actor irracional y que por lo tanto va a volver a generar una guerra arancelaria, sino dices a nivel sistémico Estados Unidos, pues es un actor que lo que prioriza siempre es el crecimiento económico y bla, bla, bla. Entonces ahí ya no dependes de la coyuntura Trump, sino de Estados Unidos como sistema y con intereses económicos, ¿no? Entonces ese mecanismo es más sólido que el otro que he mencionado. El tercero es inherencia, que esto tiene que ver con qué tan requerida es la moción para desbloquear el impacto, ¿no? Es decir, hay muchos impactos que tú puedes probar en un debate, pero aquellos impactos que son exclusivamente, más bien aquellos impactos que se desbloquean solo a partir de la existencia de la moción tienen una gran capacidad de delta, ¿no? Porque si se fijan, alguien me podría decir como, bueno, pero es que en el caso de esas niñas y niños que has mencionado, de las personas adultas mayores, etcétera, eh, pues las pueden cuidar sus mamás, ¿no? O sus hijas, o muchas personas pueden cuidar de ellas. Pero si yo les digo, solamente el Sistema Nacional de Cuidados va a reconocer eso como trabajo no remunerado y les va a remunerar, este es un impacto exclusivo que solamente a través del Sistema Nacional de Cuidados se obtiene, por lo tanto esto tiene más valor dentro de la ronda, ¿ok? Y así dejo de simetrizar un punto, porque es algo que solamente es obtenido a través del camino que yo he fijado. Lo tercero es qué tan específico es el cambio, ¿no? Y aquí hay que empezar a matizar, cómo graficar actores, ilustrar escenarios, buscar siempre compararnos, etc. El siguiente criterio es la proporcionalidad y siempre hay que intentar buscar que conforme el impacto, nuestro mecanismo sea proporcional. Hay argumentos que tienen una carga de la prueba más baja que otros, o sea, que son más intuitivos, que es más fácil llegar a probarlos, pero hay otros que si el impacto es muy alto, tu carga de la prueba también va a ser muy alta, ¿no? Entonces hay que ver que esos criterios sean proporcionales. Si, por ejemplo, cámara alta se propone un impacto grandísimo, pero sus mecanismos son débiles, yo puedo decir, bueno, yo lo que voy a probar es esos mecanismos que hacen probable el caso de mi alta y lo voy a ganar, ¿no? Y lo último tiene que ver con reality checks, ¿no? Es decir, cuando ustedes hacen un análisis de la realidad y dicen, veamos qué es lo que sucede, qué son factos, y tú ahí estás haciendo más persuasivo y verídico tu contenido dentro de la ronda. Ahora, ¿cómo consideramos entonces que una ponderación es efectiva dentro de la ronda? Lo primero es cuando se involucra con lo establecido como relevante dentro del debate. Siempre deberíamos de contender contra el mejor contenido. O sea, si el mejor equipo ha aprobado, o sea, se ha bancado un 83, yo tendría que involucrarme con ese 83. ¿Por qué? Porque él ha tocado ese equipo o esa persona oradora algo relevante. Y yo también, si quiero ganar, debo demostrar que lo mío es igual de relevante o es más relevante o es más certero conforme a lo que se ha decidido dentro de la ronda.
pero también debe de ser efectiva en el sentido en el cual las caracterizaciones y el análisis están solventando la ponderación. Por ejemplo, siempre el criterio cuantitativo va a presumir homogeneidad o arbitrariedad positiva entre los agentes. Por ejemplo, si yo les quiero decir como por qué deberíamos de priorizar a 5 personas, el dilema del tren, ¿no? El típico dilema del tren de a quién salvas, a 5 personas o a una persona. Yo les puedo decir como o a 5 personas jóvenes o a un bebé. Si yo quisiera decir que debemos de salvar a las 5 personas jóvenes, yo podría decir, mire, si elegimos al bebé, es algo arbitrario porque estos jóvenes tampoco han decidido en qué momento nacer. Es decir, ninguna persona ha decidido la edad, sino es algo sumamente arbitrario en relación a la concepción de tus padres, en las cuales no has tenido ningún tipo de agencia o no has tenido ningún tipo de decisión o determinación al respecto. Que sí tenemos claridad que todavía es irrepetible, es significativa, es valiosa y cada una de estas personas tiene cierto tipo de lazos con el mundo, ¿no? Es decir, ya tienen una historia con sus familiares, ya tienen amistades, ya tienen expectativas, ya han construido cierto tipo de visión a lo largo de la vida que desean preservar. Entonces, a quienes deberíamos de proteger son a estas 5 personas, ¿no? Porque son más vidas y más bienes morales que estamos protegiendo, ¿no? Pero por el otro lado, si yo quisiera ponderar el criterio cualitativo de cómo protegemos a este bebé que está abandonado en las vías del tren, yo hablaría de las cualidades exclusivas. Lo que diría es, miren que los jóvenes pueden hacer esfuerzos entre ellos para intentar liberarse de alguna determinada manera, es decir, pueden intentar correr rápido, buscar ayuda, etcétera. Cuando menos pueden buscar sobrevivir. Un bebé no tiene conciencia de que está a punto de morir. Es decir, y además es un bebé que no tiene ayuda, no hay nadie más que le apoye en este mundo porque está está solo en una vía del tren, ¿no? Tenemos un deber, sobre todo de hay alguien que necesita ser salvado, que nosotros debemos de proteger. Entonces, deberíamos de, por lo tanto, ante las características exclusivas de este bebé indefenso, incapaz de comunicarse, que probablemente sea asesinado, bueno, en este caso, que fallezca si yo no lo salvo, debería yo de priorizarlo, ¿no? Lo segundo de caracterizaciones y análisis es que también el criterio de corto plazo necesita que ustedes den un análisis de tipo urgencia, de reversibilidad o de escalabilidad. ¿Dónde lo dan? Es su encuadre. Es decir, es muy importante que cuando ustedes estén encuadrando, caractericen como, miren, el cambio climático es lo peor que le ha pasado al mundo. Básicamente, todos vamos a fallecer si no tomamos acciones en los próximos 3 años, etcétera. Es decir, y pongan estas imágenes mentales que sirven mucho, sobre todo cuando queremos ilustrar urgencia. Mientras que el largo plazo, en comparativa, sí depende de la plausibilidad de la deuda futura, ¿no? Yo podría decir como, miren, no solamente podemos manejar el cambio climático a corto plazo, sino también hay una deuda futura con las próximas generaciones. Es probable que eso funcione más, bla, 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 ¿no? Lo siguiente es la certidumbre. Y aquí la certidumbre o la certeza, como muchos equipos hablan en debate, sí depende de la claridad y la precisión que ustedes hagan en análisis, de que sean matizados de por qué esos mecanismos funcionan, por qué esos mecanismos sean necesarios dentro del debate, por qué son suficientes para probar sus impactos, por qué la probabilidad es lo más importante dentro de este debate. Y para todas estas ponderaciones siempre hay fraseos, ¿no? Es decir, el fraseo típico de los impactos deberían de acreditarlos las juezas en la medida en la cual estén demostrados. Si Cámara Alta de Gobierno no ha demostrado que su impacto va a suceder, tiene menos relevancia dentro de la ronda. Yo les voy a demostrar un impacto que es más pequeño, pero que tienen certeza de que va a suceder y por lo tanto debería de ser la manera en la cual ganemos desde baja de gobierno, ¿no? Por ejemplo. Y lo último es que siempre la ponderación va a ser efectiva cuando ustedes sean explícitos de por qué el caso importa en comparativa. ¿Por qué eso está en negritas? Porque en muchas ocasiones dicen, ay, es que el criterio de vulnerabilidad, en nuestro escenario protegemos a
no sé, más mujeres. Y gracias. Eso no es suficiente, porque no he explicado por qué las mujeres son vulnerables, por qué el Estado tiene un deber con ellas, de qué manera son afectadas las mujeres, lo cual debí de haber hecho a través de impactos. Pero además, yo no debo decir las mujeres son vulnerables, gano esta ronda, sino las mujeres son más vulnerables que el otro actor en comparativa. El otro actor en comparativa tiene más posibilidad de recibir ayuda, tiene la capacidad de autopreservarse, tiene, por ejemplo, eh, no sé, acceso a mayor capital social y económico que les permita vivir con bienestar, etcétera. En comparativa, no, ellos no son tan vulnerables, nosotros sí, por lo tanto, este es el criterio con el cual juzguen que nosotros ganemos, ¿no? Siempre tengo que estarme comparando cuando pondero. Y bueno, en cuanto al cuantitativo versus el cualitativo, este siempre se va a definir por la exactitud de las caracterizaciones y el detalle de los impactos, ¿no? Es decir, además de las mitigaciones que ustedes puedan hacer de vulnerabilidad, generalmente se determina por el sentido común, es decir, la mayoría de personas dicen, ok, que debería de buscar una empresa, tener 1,000 millones de pesos o tener 10 millones de pesos. El sentido común nos dice que siempre vamos a priorizar el lucro, la ganancia, la acumulación y por lo tanto ese es el criterio como cuantitativo, ¿no? Pero no solamente en términos de negocios, también en términos de, por ejemplo, donde el Estado beneficia a más personas, tiene mayor presencia territorial, etcétera. Lo segundo también tiene que ver con el nivel de cambio o el punto de inflexión. A veces hay un punto de inflexión y que hace que hace que todo cambie a partir de ese momento específico, ¿no? ¿Por qué? Porque se altera de forma significativa cómo viven las personas, su calidad de vida, su malestar, etc. Y lo último también es por la voluntad de las personas. Hay personas que consentirían proteger a pocas personas si ellas consideran las vulnerables o proteger a la mayoría en otro escenario. Ahora, en cuanto al corto versus el largo plazo, siempre esto suele implicar una discusión sobre las personas del presente o del futuro, como ya se dieron cuenta en el ejercicio previo, así como una mitigación suficiente del otro escenario, ¿no? Que esto tiene que ver con la posibilidad de paliar o de revertir un daño. Que en este caso proposición defendía paliar el daño a través de la adaptación al cambio climático y lo que dependía oposición para ganar era mencionar que sí efectivamente se iba a revertir ese daño en largo plazo. En tercer lugar están los principios versus las consecuencias, que esto sí depende de analogías que sean suficientemente persuasivas, de intuiciones pro o anti-utilitaristas y del grado de afectación. Yo creo que impactar principios o ponderar principios es algo complejo. Hay un taller que les recomiendo mucho, Diogo 2, me parece, para un torneo benéfico, no me acuerdo cuál, pero ustedes buscan principios, Jorge Godos o algo así, y él habla de cómo puedes impactar principios. Entonces, lo que yo les diría es, yo creo que es falso esta idea en el debate sobre que hay solamente argumentos de consecuencias y argumentos de principios. De hecho, lo que dice Godos en ese taller es, hay argumentos de principios consecuencialistas y argumentos de principios no consecuencialistas. Entonces, los que sean argumentos de principios no consecuencialistas requieren que ustedes den mayores intuiciones que conecten con esa persona jueza que también tiene un sentido común, que está abierta a ser persuadida, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo como, no sé, ¿por qué el consentimiento es lo más importante dentro de las personas? Ahí yo debo de hablar, pues, de por qué valoramos la autonomía de las personas, la capacidad de decidir sobre su vida, la idea de que somos seres humanos libres, que tenemos la capacidad de consentir o no consentir determinadas cosas, etcétera. Deja tú ahí. Lo siguiente, es que no sé cómo explicar, no se me ocurre como un principio en específico, pero yo les diría como siempre detecten si su principio es consecuencialista o si no lo es, y si no lo es, hagan más esfuerzos en ilustrar por qué el principio existe, por qué la mayoría de personas piensan que es un principio valioso, por qué importa dentro de la ronda, den analogías. ¿Cómo se ven las analogías? Como por ejemplo,
La razón por la cual estamos en contra del utilitarismo desmedido es porque ninguna persona estaría de acuerdo con tener esclavos que hoy en día, por ejemplo, construyan obras faraónicas, simple y sencillamente porque valoramos la dignidad de las personas. O la razón por la cual no extirpamos los órganos de las personas solamente cuando no se cometen violencia o crímenes, es porque valoramos de nuevo su dignidad humana, porque reconocemos que los humanos son fines, son valorados como fines y no como medios. Por eso no solamente decidimos disponer de ellos de la manera en la cual se nos antoje, o la razón por la cual no solamente tomamos decisiones pensando en la maximización del beneficio. Esto resulta en que no decidamos tomar un cuerpo, simple y sencillamente una persona que está en coma, y que no decidamos darles esos órganos a 20 personas más, incluso si las otras 20 personas que reciben los órganos a cambio serían beneficiadas, ¿no? ¿Por qué? Porque reconocemos la dignidad que le pertenece a cada una de las personas, con independencia de que las consecuencias sean positivas para más personas cuantitativamente hablando, ¿no? Entonces, sí, siempre lean sobre utilitarismo, antiutilitarismo, deontología, lean a Kant. Y lo último es cualquier análisis de vulnerabilidad o de deberes especiales siempre debe de hacer en comparativa, ¿no? Como por ejemplo, la incapacidad para mejorar su situación, como del bebé que he mencionado, de la falta de autonomía, como he mencionado, también la capacidad de, más bien los daños infringidos a individuos en el pasado, no sé, en dictaduras militares, a comunidades indígenas, la deuda histórica que existe hacia, no sé, las mujeres en una sociedad patriarcal, etcétera, pero también con la posición inicial más vulnerable al resto, ¿no? Como había mencionado. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Creo que no, Bri. Increíble. Alejo, adelante. Yo tengo una duda, pero en realidad no estoy seguro si lo va a mencionar en algún momento o más adelante. Y es que, o sea, me sirve mucho lo teórico y lo muy orgánico que lo está abordando todo, pero me interesa también como desde el punto de vista como estratégico, o sea, se está diciendo de que, por ejemplo, todo esto en realidad ya tiene que estar dentro de la propia argumentación, ¿no? O sea, es armar el caso para luego vos mismo hacerlo como explícitamente notar y que se tome en cuenta, digamos. Entonces, en ese sentido, yo tengo una duda que me está como ahí dando vueltas y es desde qué espacio es como más efectivo o más recomendable, ¿sabes? Dentro de las cámaras, o sea, porque por lo general se piensa que sería en el látigo, ¿no? Que se pondera, o si de una vez se puede ir haciendo, o como en términos de estrategia, ¿cómo lo mira? Solo tengo esa duda como un poco práctica. Yo creo que las ponderaciones deberían de hacerse siempre, incluso si eres el primero, sobre todo por la manera en la cual no estamos acostumbrados a estructurar nuestros discursos. Pero si se fijan, nuestros argumentos generalmente tienen un encuadre argumentativo, tienen la premisa, tienen el análisis y los mecanismos, tienen los impactos. Pero tú como incluso primer orador, después de graficar los impactos, de que tú des ejemplos, de que grafiques las consecuencias, etcétera, deberías de ponderar y decir por qué esos impactos son los más importantes dentro de la ronda. Yo sí creo que, pero generalmente no lo hacemos porque no nos da tanto tiempo para hacer tantas cosas en el primero, porque tardamos más tiempo mecanizando, porque queremos dejar bien los criterios claros en el debate y estamos en nuestro encuadre caracterizando muchas cosas, etcétera. Pero yo diría que la última parte de un argumento debería de ser ponderarlo. O sea, después de tú dar el impacto, explicar la ponderación de por qué ese impacto es el más importante dentro de la ronda a través de un criterio. Y si eso no se hace en el primero, no es tan lesivo, siempre y cuando el caso esté bien probado, porque les repito, siempre para una ponderación requiere que esté probado tanto lo cualitativo del caso, como, o sea, las caracterizaciones, etcétera, como la probabilidad del caso, ¿no? Entonces, si no sucede en el primero, no importa, tú cuando seas segundo, ponderas el caso. Pero así como a qué momento temporal, yo diría que siempre hay que intentarlo hacer cuando contendemos frente a otras cámaras. Si tú eres segundo y estás, por ejemplo, yo creo que hay personas a las cuales les gusta hacer refutaciones por capas, ¿no? Si yo si yo quiero refutar a mi cámara directa, voy a decir,
tengo dos maneras de ganar a la comparativa de cámara alta. Primero, es explicándoles por qué su caso es poco probable. Y ya yo digo, es poco probable porque el actor no va a actuar así, no tiene estos incentivos, no tiene estas capacidades, lo que ustedes quieran. Pero la segunda manera que tenemos de ganar desde alta de gobierno frente a cámara alta de oposición es explicándoles cómo incluso si ustedes se han persuadido frente a ellos y creen que esos impactos son probables, no son los impactos más relevantes dentro de la ronda. Y luego ya ahí pasas a ponderar. Porque ya ahí tienes dos vías. No dependes de que la persona jueza haya acreditado su mecanización o le esté completando huecos lógicos o no, sino que su caso es irrelevante. Cómprenlo, pero es irrelevante. Y tú siempre lo más importante, independientemente del momento en el cual lo hagan, es explicar por qué los otros tienen un caso que deben de despriorizar las personas puestas al valorar el debate, porque no son los actores más importantes, porque el impacto tiene menor intensidad para beneficiar a los actores, etc. No sé si esto resuelve tu duda, Alejo. Sí, gracias. Ok, súper. Tengo un ejemplo, pero tengo clase en unos minutos y pronto me tendré que ir. Le pueden tomar captura de pantalla si les parece, que básicamente era cómo se vería en un debate sobre control fronterizo aplicado a algunos criterios. No están todos, pero están algunos. A es lo que haría gobierno y B es lo que haría oposición para intentar posicionar algo sobre otro. Y en ese sentido, más allá del ejemplo, me gustaría dar un espacio para resolver si ustedes tienen como más dudas o así. Bueno, veamos el ejemplo. Dice, el gobierno defiende una mayor vigilancia fronteriza para la seguridad y la reducción del crimen, mientras que la oposición defiende que las personas migrantes crucen la frontera debido a que huyen de la guerra civil y pobreza. Si habláramos de magnitud, lo que diría gobierno es que entonces hay pérdidas de vidas o propiedades, crimen y amenazas a la seguridad cuando hay, por ejemplo, muchos problemas en las fronteras o con grandes olas migratorias. Si fuéramos oposición, podríamos decir, es que la magnitud es el impacto inmediato en la vida de las personas migrantes, ¿no? Cuando refuerzas este tipo de vigilancia fronteriza. Si hablamos de alcance, el alcance en A, en proposición o en gobierno, mejor dicho, es la mayor seguridad de la población. En oposiciones, afectaciones a un grupo vulnerable que impacta directamente en sus familias, ¿no? De reversibilidad es algunas medidas se pueden ajustar o revertir si son ineficaces, pero en oposición lo que podemos decir, a ver, si tú matas a una persona migrante, la estás no solamente criminalizando por huir de la violencia o de la pobreza, sino que es una vida que es irreversible. O sea, tú no puedes recuperar a alguien después de matarla, después de que alguien de ICE o de la DEA haya decidido acabar con una vida, hacer una redada, etcétera. No pueden escapar, entonces ese criterio debería importar más, ¿no? Y el último es de probabilidad, ¿no? Ahí lo que hace el gobierno es intentar apelar a que reducir la delincuencia no es certero, pero depende de muchos factores y que este no es un punto de inflexión. Y oposición puede decir, mira, someter en peligro a migrantes sí es certero, sí es bien documentado, por lo tanto, si tenemos certeza de que las personas migrantes que crucen la frontera van a vivir persecución, violencia, redadas, violaciones a sus derechos humanos, no hay que hacerlo entonces. Y ya, básicamente, digo, aquí no están tan graficadas, les digo, me hubiera encantado tener más tiempo como para ser más fina con cada uno de los detalles y cómo, qué tipo de fraseos se pueden utilizar con cada criterio de ponderación, pero me tengo que ir a clases en 5 minutos. Si tienen preguntas, si quedó alguna duda. Esperen, déjenles proyecto algo. Bueno, si alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar, puede alzar la mano. Bueno, en última instancia, espero que este haya sido un debate, un taller ameno para ustedes. Generalmente la gente casi no participa en talleres, lo cual me gustó que ustedes participaran, porque creo que las oportunidades que tienen para interactuar con personas o en general que tenemos para interactuar con debatientes es poca y en otros países también es poca. Deseo que tengan un gran nacional, ojalá tengan la oportunidad de juzgarles. Si tienen alguna duda, si quieren pedir más material, lo que sea que deseen, de verdad con todo gusto. Mi correo es brit@debatemexico.com.